Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C#, donde vamos a ver los bucles indeterminados, el bucle while y el bucle do while. Así que comencemos. Los bucles indeterminados son aquellos que se repiten un número indeterminado de veces, es decir, que el programador no sabe con certeza cuántas veces se va a repetir el bucle. A diferencia del bucle for que veíamos en la clase anterior, donde sabíamos con certeza cuántas veces se iba a repetir el bucle, con los bucles indeterminados no sabemos hasta cuándo se va a repetir. Entonces es por ello que se le conoce como bucles indeterminados. Entre los bucles indeterminados que podemos encontrar en C# tenemos el bucle while y el bucle do while, los que vamos a ver en este video, y vamos a establecer la diferencia entre uno y otro. Esta es la sintaxis del bucle while. Entonces el bucle while empieza pues con la palabra reservada while, se abren y se cierran paréntesis, y dentro de esos paréntesis vamos a encontrar una condición, es decir, un valor booleano, que puede ser verdadero o puede ser falso. Luego de esa condición pues encontramos la llave de apertura y la llave de cierre, y dentro de esas dos llaves vamos a colocar las instrucciones que se van a repetir. Este bucle va a seguir repitiéndose siempre y cuando la condición del bucle while, que es el que estamos utilizando, se cumpla. Si se cumple la condición, pues se va a ejecutar una y otra vez las instrucciones que están dentro de la llave de apertura y la llave de cierre. Entonces, para que se vuelva a repetir, tiene que cumplirse estrictamente la condición que vamos a colocar dentro de los paréntesis. De esta forma funciona el bucle while. Lo vamos a ver con un pequeño ejemplo ahora en Visual Studio. Pasamos al bucle do while, que es muy parecido al anterior, pero este, a diferencia del bucle while, permite ejecutar las instrucciones que este contiene por lo menos una sola vez, dado que el bucle while, si al entrar en él no se cumple la condición inicial, pues no va a ejecutar ni una sola vez las instrucciones que este contiene. Entonces, en el caso del bucle do while, sí nos va a permitir ejecutar por lo menos una sola vez las instrucciones que están dentro de la llave de apertura y la llave de cierre. Esta es la sintaxis del bucle do while. Empieza con la palabra reservada do, se abren y se cierran llaves, y dentro de esas llaves vamos a colocar las instrucciones que se van a repetir. Entonces recuerden cómo el flujo de ejecución va de arriba hacia abajo. Al entrar al bucle do while, como no encuentra ninguna condición inicial, pasa directamente a ejecutar las instrucciones de ese bucle que contiene ese bucle. Luego de ejecutar esas instrucciones pasa a la parte de la condición, es decir, al while, y ahí sí examina la condición. Si la condición se cumple, pues vuelve y se repite el bucle, y si no se cumple, pues va a seguir las instrucciones que tiene nuestro programa, se sale del bucle. Entonces esta es la pequeña diferencia que tiene el bucle do while con el bucle while. Veamos un ejemplo sencillo en Visual Studio para que vean cómo funciona y se termine de comprender la sintaxis. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio, el ejemplo que vamos a hacer es muy sencillo, el cual pues va a constar de un formulario que va a tener una caja de texto, un botón y una lista o un componente listbox. Entonces lo que vamos a hacer es que al ingresar un número y al presionar en el botón ingresar, se van a mostrar el número de mensajes de acuerdo a ese número que ingresé. Es decir, si yo por ejemplo aquí en esta caja yo ingreso el número 5, pues se van a mostrar 5 mensajes aquí en el listbox utilizando el bucle while. Entonces para ello me voy a ubicar en el código del botón y lo primero que voy a hacer es capturar el número que vamos a ingresar en la caja de texto. Entonces para ello voy a crear una variable de tipo de dato entero a la cual voy a llamar número y va a ser igual a int.parse para poder convertir ese string que me devuelve la caja de texto en un dato numérico. Entonces eso va a estar en la caja de texto txt número en su propiedad text. Entonces ya capturado el número, lo que vamos a hacer ahora es crear un bucle while, el cual su condición va a ser que si el número es mayor que 0, entonces que se agregue un mensaje a la lista o al componente listbox. Entonces para ello utilizamos el nombre que le colocamos en la propiedad name de la lista, en este caso leí mensajes, .items.add, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis agregamos el elemento que vamos a agregar a la lista. En este caso va a ser un string, un mensaje,
y vamos a colocarle, por ejemplo, mensaje del bucle while. Cerramos con punto y coma y listo. Lo que nos restaría por hacer sería restar de uno en uno cada vez que se repite el bucle el valor de la variable número para que se pueda cumplir la condición al llegar al 0 y no sea un bucle infinito, porque si no colocamos o disminuimos el valor de la variable número va a ser un bucle infinito, es decir que se va a repetir por siempre. Entonces para ello vamos a colocar aquí número menos menos y cerramos con punto y coma. Entonces voy a explicar esto muy rápidamente para que vean cómo funciona. Cuando nosotros ejecutemos el programa, el número que ingresemos en la caja de texto se va a guardar en la variable número. Vamos a suponer que esa caja de texto almacenamos o ingresamos el número 2. Eso quiere decir que el número 2 está almacenado en esta variable llamada número. Cuando entra aquí en el bucle while, el programa entra en la condición, la evalúa, que si número, que es el 2, es mayor que 0. En este caso la condición se cumple porque 2 si es mayor que 0, por lo tanto va a entrar a ejecutar lo que está dentro de la llave de apertura y la llave de cierre. En este caso pues va a agregar a esa lista desplegable por medio de la propiedad items y por medio del método add. Ya más adelante veremos que son propiedades y que son métodos, pero lo que nos permiten es esta propiedad y este método es agregar un elemento a esa lista. Entonces el elemento que nosotros vamos a agregar lo tenemos que colocar dentro de los paréntesis, que en este caso va a ser un string que dice mensaje del bucle while. Entonces va a agregar ese primer mensaje a la lista. Luego de agregarlo, lo que hace es disminuir el valor de la variable número en 1. Recuerden que el menos menos lo que hace es disminuir el valor de una variable en 1. Es como si tuviéramos aquí, por ejemplo, número igual a número menos 1. Esta instrucción que yo tengo acá es exactamente esta del menos menos. Entonces en este caso la variable número tiene almacenado el número 2 y si a eso le restamos 1 pues ya la variable número no va a valer 2 sino que va a valer 1. Entonces el bucle while se repite, evalúa nuevamente la condición que si número, que ahora es 1, es mayor que 0. En este caso como la condición se cumple porque número si es mayor que 0, vuelve y agrega otro mensaje a la lista porque se ejecuta de nuevo esta línea. Ya van a ser dos mensajes que se van a mostrar en la lista. Luego disminuimos nuevamente el valor de la variable número en 1. Ya número no va a valer 1, sino que va a valer 0. Y vuelve y se repite el bucle. Entonces al repetirse de nuevo el bucle, evalúa nuevamente la condición, que en este caso número, que es 0, es mayor que 0. En este caso, como la condición no se cumple porque 0 no es mayor que 0, ya no vuelve a ejecutar las instrucciones que están dentro de la llave de apertura y la llave de cierre. Entonces, por lo tanto, pues va a mostrar en esa lista desplegable solamente dos mensajes. Vamos a ejecutar el programa para ver si funciona correctamente. Vamos a ingresar aquí el número 2, que es el que utilizamos de prueba. Presionamos en ingresar y fíjense que me muestra dos veces el mensaje del bucle while. Vamos a cerrar y ejecutar nuevamente. Si yo coloco por ejemplo aquí el número 5, pues me va a mostrar 5 veces el mensaje del bucle while. Entonces el bucle while funciona de esta forma. Siempre y cuando se cumpla la condición inicial, va a entrar a ejecutar las instrucciones que se encuentren dentro de él. ¿Qué pasa si yo ingreso aquí el número 0? Si yo ingreso aquí el número 0 y presiono en ingresar, pues vamos a ejecutarlo nuevamente para que funcione correctamente. Si yo coloco aquí el número 0, fíjense que no me muestra ningún mensaje. Y no me muestra ningún mensaje porque la variable número, pues aquí está tomando el valor de 0. Cuando entra aquí en el bucle while por primera vez, evalúa la condición que si 0, que es el valor que tiene el número, es mayor que 0. Y como la condición pues no se cumple, no va a entrar a ejecutar nunca las instrucciones que se encuentran dentro del while. Y es por eso que no nos muestra ningún mensaje en el componente listBox o en nuestra lista. En el caso de que nosotros utilizáramos el bucle do-while, vamos a cortar esto y lo vamos a pegar acá debajo. Vamos aquí en punto y coma y colocamos aquí la palabra reservada do. El resultado va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque al tener la condición del while al final del bucle, me va a garantizar de que por lo menos se van a ejecutar estas instrucciones una sola vez. Por lo menos una sola vez. Y lo hace porque la condición está al final y no al comienzo. Entonces si yo ejecuto el programa,
y coloco de nuevo el número 0 y presiono en ingresar, fíjense que por lo menos me muestra el mensaje y lo agrega a la lista una sola vez, a pesar de que la condición del bucle while al final no se cumple. Entonces aquí estamos viendo la diferencia entre el bucle while, que no permite entrar en las instrucciones que éste contiene si no se cumple la condición principal. En cambio, con el bucle do while permite ejecutar esas instrucciones por lo menos una sola vez, dado que la condición se encuentra al final y no al comienzo. Bueno muchachos, esto ha sido todo por esta videoclase. Espero que haya sido de mucha ayuda y de mucho agrado para ustedes. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.